tardes, profesora. Vamos a presentar nuestro proyecto de manera grupal, que es Estrategias Organizativas para la Atención a la Diversidad en Medios Educativos, Laboral y Social de Enseñanzas, con mis compañeros Maidonildo Gutiérrez, Macleli Gutiérrez, Hazel González, Nayeli Claro y mi persona Sara Gutiérrez. Bueno, voy a hablar sobre las políticas nacionales e internacionales. Políticas nacionales. Una necesidad educativa especial puede definirse como una dificultad que tiene el alumno en el proceso académico. La misma puede ser permanente o transitoria. Atender la diversidad en el aula implica una serie de propuestas curriculares con las educaciones pertinentes, adaptables al entorno escolar y por ende a satisfacer la necesidad de cada alumno. La diversidad dentro del aula de clase implica la atención a estudiantes con discapacidad, capacidades o estudiantes en riesgo social, estudiantes con enfermedades o lesiones que afectan la salud. Políticas internacionales. Las fuentes principales de información de este panorama son los documentos emitidos por las propias instituciones responsables de las políticas u otras fuentes secundarias que se basan principalmente en este documento. Asimismo, la recopilación se enfoca en las políticas nacionales y no recoger el estudial o provincial, que especialmente en países federados como Brasil, Argentina o México, pueden ser agentes importantes de los avances de los países. Hoy me toca exponer tipos de adecuaciones curriculares. En la actualidad de hoy, muchas escuelas a nivel nacional hay dificultades sobre infraestructura en cada salón de clase. Viendo eso, primero, por lo menos las luces de iluminación en cada salón no están bien. Siempre y que baños sanitarios no están bien adecuados y eso afecta a cada estudiante y ese problema que estamos viviendo actualmente. Analizando, debe ser primordial en cada salón de clase y a veces de eso el Ministerio de Educación debe ser más atento y realizar gestiones sobre el carta en el asunto y enfocar más, realizar estrategias para poder avanzar en buenas condiciones. En otra parte, ya entonces tienes que ver lo que es en cuanto a la atención del alumno con necesidades especiales, tomar en cuenta los problemas de discapacidad. A ellos se debe dar el tiempo necesario para su aprendizaje. En caso de visual, lo que es ceguera, para eso se dificulta en salón de clase, por ejemplo, porque no tiene buena iluminación en el aula de salón, y también colocar lo que son señalizaciones en braille. Y para ciegos es muy importante, y hay que ver también en cada esquina del salón colocar letreros grandes para poder estar cómodos. Y en cuanto a estudiantes con discapacidad auditivo, para ellos también tienen sus adecuaciones, que no escuchan bien. Es el problema del oído y es comunicación siempre con ellos, hacer tarea en grupo, realizar trabajo en láminas para sus recursos visuales. Como docente siempre hay que tener contacto visual con los estudiantes con esa necesidad, enseñarle bien, porque hay que escuchar a ellos. Por eso también siempre hay que utilizar una estrategia, porque los niños especiales aprenden lento, pero hay que darle un espacio y más tiempo para su aprendizaje, y enseñando que le ayuda a fortalecer su autoestima y conocimiento activo. Y los docentes tienen el trato con nuestros estudiantes, y estas son cosas muy importantes. Hay que ver en cada escuela a nivel nacional lo que son infraestructura. Por esta razón es muy importante, por lo menos culminando la clase cada año, debería preocupar antes de comenzar nuevamente las clases para estar listos, y ahora no se está viendo y todo es un atraso. Políticas en educación inclusiva tiene como finalidad que el Sistema Nacional de Educación alcance a todas las personas de los grupos en condiciones de vulnerabilidad, con calidad, equidad, pertenencia y eficacia, asegurando el acceso, sostenibilidad y permanencia en el sistema educativo, eliminando las barreras que los excluyen del derecho a la educación. Al asumir los lineamientos de la educación exclusiva definida está como un proceso permanente que reconoce, valora
y responde de manera pertinente a la diversidad de las características, necesidades individuales e intereses de todos los niños y niñas, adolescentes, jóvenes, mujeres, adultos, mayores, personas en condiciones de migrantes, personas privadas de libertad, miembros de la comunidad como pueblos indígenas y afrohondureños, y personas con discapacidad, todos ellos en condiciones de vulnerabilidad a causa de las condiciones estructurales, entre ellas los afectos de la pobreza multidimensional y otros de carácter cultural, donde la discriminación genera violencia, violaciones a los derechos de la persona y como efecto agravantes de segregación, marginación y exclusión de los derechos que les corresponden. La política de educación inclusiva es una oportunidad para contrarrestar los efectos negativos de la exclusión que persisten en el presente siglo, contraviendo las normativas que garantiza y protege sus derechos humanos. Política de educación inclusiva se fundamenta en el enfoque de derecho e integrar los valores de equidad, justicia, igualdad y sobre todo el reconocimiento de la diversidad y las diferencias o necesidades individuales. Los derechos humanos son independientes, pues el nivel de disfrute de cualquier derecho depende del grado de relaciones de los demás. Todos los derechos civiles, culturales, económicos, políticos y sociales son igualmente importantes. La mejora del disfrute de cualquiera de ellos no puede darse a expresar de realización de ningún otro. La educación exclusiva va más allá de la integración escolar y conlleva repercusiones e implicaciones a nivel político, social, cultural y económico, etc. Además de educativo, es el sentido como la educación se convierte en una vía fundamental que puede contribuir de manera eficaz a la inclusión de participación social de la ciudadanía, particularmente de aquellos en riesgo de exclusión social, como se recoge en el documento base elaborado por las Oficinas Regional de Educación, Discriminación por América Latina y el Caribe. La educación es la diversidad en un medio fundamental para aprender a vivir juntos, desarrollando nuevas formas de convivencia basada en el pluralismo, en el entendimiento mutuo y las relaciones democráticas. Hoy en día se percibe a nivel internacional una precaución por los criterios que se están usando para definir la inclusibilidad de los sistemas educativos. BOD y ENCOR consideran que uno de ellos, juntos a la cultura y las prácticas educativas, son las políticas inclusivas que sustentan las leyes educativas y que se pueden considerar un buen parámetro para establecer análisis de los estándares de inclusión. Panorama de políticas en educación inclusiva. El estudio recoge aportes de los estados para garantizar una educación inclusiva que busca lograr en todos los estudios su presencia, participación y éxito académico en los diferentes niveles educativos y contextos de estudio. La conceptualización de los conceptos de educación inclusiva se deriva del análisis de las constituciones y leyes de educación con resultados resumidos en el siguiente cuadro. En este cuadro muestra que todos los países analizados cuentan con una perspectiva de educación inclusiva en sus leyes y reglamentos asociados. En muchos casos, este compromiso se encuentra albergado en la Constitución, como en México, mientras que en otros se encuentran contemplados en modificaciones más recientes a leyes y programas educativos. Aunque la mayoría de los países han incorporado conceptos de educación inclusiva después del 2000, se destacan Costa Rica y Cuba, quienes a mediados del siglo establecían estos compromisos en 1956 y 1961. Respectivamente, estos dos países también presentan algunos de los mejores niveles de acceso educativo en la región, aunque no es claro si el marco jurídico ha guiado sus acciones o si el componente legal es solo el subproductor de otros importantes factores que también han modificado su programa y propuestas educativas en el efecto per se
de modificaciones en el marco jurídico, permanece poco claro, siendo la modificación de programas y presupuestos en el principal mecanismo por el cambio de cambios jurídicos producían inducción en el nivel de presencia, participación y éxitos, metodología para describir en el programa de las políticas educativas. La inclusiva se basa en la sistematización de la información cualitativa con el uso de 3 dimensiones: la presencia, la participación y el éxito de los estudiantes como parte fundamental de cada sistema educativo. Voy a hablar sobre las leyes nacionales que favorecen la no discriminación. 16 de 10 de abril 2002 que regula el derecho de admisión en los establecimientos públicos y dicta medidas para evitar la discriminación. Ha sido objeto de elogios por parte del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de Naciones Unidas. No menos cierto es que aún persisten preocupaciones respecto al tema de la discriminación racial en Panamá. En el mencionado examen del comité fechado el 19 de mayo de 2010 se exhortó al Estado a que apruebe una legislación para hacer plenamente efectiva las disposiciones de la Constitución relativa a la no discriminación, que prohíban expresamente la discriminación por motivos de raza y garanticen que se pueda disponer de recursos eficaces para aplicar esa legislación. En su informe nacional 29 de septiembre de 2010, dentro del marco del ya citado examen universal, el Estado panameño había manifestado al enumerar los logros en materia de igualdad y no discriminación, que para fomentar la participación de la ciudadanía y las organizaciones en ley no. Equiparación de oportunidades en Panamá es un proceso de ajuste del entorno, los servicios, las actividades, la información, la documentación, así como las actitudes a las necesidades de las personas, en particular de la discapacidad. Misión: gestionar o impulsar programas, planes y proyectos que fomenten la inclusión social de las personas con discapacidad dentro de la familia legislativa, promoviendo una actitud de compromiso por el respeto a los derechos y a la equiparación de oportunidades. Visión: ser un departamento que promueva el reconocimiento de los derechos para las personas y familias con algún grado de discapacidad, erradicando paso a paso los paradigmas que impiden el desarrollo humano aceptable. Creación: la directiva de la Asamblea Nacional creó el Departamento de Equiparación de Oportunidades mediante Resolución número 172 de 30 de septiembre del 2011. Objetivo: el Departamento de Equiparación de Oportunidades tiene entre sus objetivos ejecutar de programas dirigidos al desarrollo de las personas con discapacidad en el ámbito laboral, social y cultural, así como de mejorar la transversalización de los principios de la inclusión social de las personas con discapacidad. Fundamento legal: la creación de las oficinas de equiparación de oportunidades se fundamenta con Decreto 56 de 23 de julio del 2008, que crea las oficinas de equiparación de oportunidades, OEO, en las instituciones gubernamental. Artículo 8 de la Ley 42 de 29 de agosto de 1999, Ley 15 del 31 de mayo del 2016, artículo 1 del Decreto Ejecutivo número 88 de 12 de noviembre del 2002, Ley 23 de 28 de junio del 2007, que crea la Secretaría Nacional de la Discapacidad, y en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Funciones: velar por el cumplimiento
de Ley 42 modificando por la Ley 15 del 2016 en el concreimiento al porcentaje mínimo de contratación de discapacidad, dirigir y ejecutar actividades de sensibilización, aplicación de normas jurídicas, equiparación de oportunidades y promoción de la investigación para la población con discapacidad y sus familias. Mantener actualizado un banco de datos de los servidores con discapacidad y de los servicios de que tienen familiares con discapacidad. Dar asesoría de la red de servicios que brinda otras instituciones en materia de educación, salud, vivienda, en otras. Gracias. Luego de haber escuchado la intervención de mis compañeros del grupo con el tema sobre la estrategia organizativa, puedo decir lo siguiente y concluir de que el crear e implementar nuevas políticas en el ámbito educativo a nivel nacional e internacional nos permite cuestionar ¿cuáles son los primordiales problemas que confronta este sistema educativo? La estrategia nacional coloca en el centro al aprendizaje del niño, de la niña, de los adolescentes y de los jóvenes, garantizando el derecho a una educación inclusiva, ¿verdad?, en la cual tenemos que darnos cuenta de que esto es importante como derecho sin tener y ver en cuenta lo que es la circunstancia, sus necesidades, sus habilidades para poder ellos contar con una atención en necesidades educativas. La política pública es una serie de mecanismos institucional que busca derrumbar la barrera social para permitir, que a veces impide que la educación inclusiva nosotros aceptemos, pero no debe ser así. Podemos darnos cuenta de que ellos también tienen el derecho a una política de empleo, a una protección, al acceso permanente de la educación y la atención como jóvenes, niños del mañana. Al hablar sobre las adecuaciones curriculares, puedo decir que es una serie que se realiza en contenido, en indicadores de logro, actividades y evaluaciones, en la cual nos damos cuenta a qué punto ellos también tienen ese derecho también de pertenecer a este sistema educativo. También puedo señalar que con esas adecuaciones podemos dividir en partes para que ellos tengan una atención adecuada, tengan espacio y tiempo para poder ellos realizar sus pruebas sin tener que oprimirlo a ellos, ¿verdad? Son tareas que el educador, si no nos formamos para poder atender alumnos de esta necesidad, nos podemos dar cuenta de que hay fallos en nuestra vocación. Es por eso que termino diciendo que así como un alumno normal en una aula de clase, los niños, los alumnos con necesidad especial educativa también tienen ese derecho de